Bienvenidos una vez más a su refugio de confianza, ese espacio donde la verdad sale a la luz, los rumores se confirman o desmienten y el cotilleo es un arte. Hoy, como prometimos, vamos a adentrarnos aún más en el fascinante universo de Can Yaman, el galán turco que ha revolucionado nuestras pantallas y, seamos honestos, nuestros sueños. La semana pasada rozamos la superficie de un tema candente, su decisión, por ahora, de no formar una familia. Pero como ustedes, mis fieles seguidores, merecen lo mejor, hoy vamos a excavar más profundo, a desentrañar los matices y a explorar las razones que subyacen a esta elección. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Es su pase VIP al backstage del mundo del espectáculo. No se pierdan nada, porque las sorpresas están a la orden del día. Y ahora, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje revelador a través de la vida y las decisiones de Can Yaman. La semana pasada, establecimos que el principal motivo detrás de su decisión, al menos públicamente, es su absorbente carrera profesional. Y en efecto, esa es una verdad innegable. Pero como en toda buena historia, hay capas y subcapas que merecen ser exploradas. No se trata simplemente de falta de tiempo, sino de una compleja interacción entre ambición, convicción personal y quizás, incluso, un toque de temor. Profundicemos en el tema de su carrera. Can Yaman no es un actor que se conforme con el éxito. Es un hombre impulsado por una energía implacable, un deseo constante de superación. Desde su explosión en la escena internacional con series como Erkencicus, Pájaro Madrugador, no ha dejado de encadenar proyectos, colaboraciones y nuevas aventuras. Ha expandido su alcance geográfico trabajando en Italia, Hungría, y coqueteando con el mercado estadounidense. Esta sed insaciable de nuevos desafíos no es solo ambición, es una parte fundamental de su identidad. Piensen en la logística de todo esto. Rodajes en diferentes países, idiomas que aprender, culturas que comprender, personajes que interiorizar. Cada proyecto implica una inmersión total, una dedicación absoluta. El tiempo libre se reduce a la mínima expresión, y la posibilidad de establecer una rutina estable, fundamental para la vida familiar, se desvanece. Además, no olvidemos la presión mediática. Ser una figura pública de la talla de Can Yaman significa estar constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada palabra, cada relación es analizada, criticada y, a menudo, distorsionada. Imaginen el impacto que esto tendría en la crianza de un hijo, en la protección de su intimidad. La idea de exponer a un niño a ese escrutinio constante, comprensiblemente, puede ser un factor disuasorio. Pero volvamos a la idea del temor. Este no debe interpretarse como un miedo paralizante, sino más bien como una cautela razonable. Can Yaman ha sido testigo de los desafíos que enfrentan otras figuras públicas al intentar equilibrar la fama y la familia. Ha visto matrimonios desmoronarse bajo el peso de la presión mediática, y niños crecer bajo la sombra de la celebridad de sus padres. Es posible que en su interior exista una reserva a replicar esos patrones, un deseo de proteger a su futura familia de esos posibles peligros. Más allá de la carrera y la presión mediática, existe el componente de la evolución personal. Can Yaman es un hombre en constante aprendizaje, un espíritu inquieto que busca crecer y transformarse. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la introspección, de la automejora, de la búsqueda de la felicidad. Y en esta búsqueda, se ha dado cuenta de que, al menos por ahora, su prioridad es invertir en sí mismo, en su desarrollo personal y profesional. Esta filosofía no es egoísta, sino pragmática. Can Yaman cree que solo podrá ser un buen padre y un buen esposo cuando se sienta pleno y realizado como individuo. No quiere proyectar sus inseguridades o sus frustraciones en su futura familia. Quiere llegar a ese momento con la madurez y la estabilidad emocional necesarias para construir una relación sólida y duradera. Además, en el contexto de su evolución personal, es crucial considerar su percepción del amor y las relaciones. Como mencionamos antes, ha tenido algunas relaciones públicas, pero siempre ha mantenido un velo de discreción sobre su vida amorosa. Esta actitud no es casualidad. Refleja una profunda valoración de la intimidad y un deseo de proteger sus relaciones de la voracidad mediática. En sus entrevistas, se percibe una cierta cautela, una búsqueda de algo más profundo que la mera atracción física. Busca una conexión real, una compatibilidad intelectual y emocional, una persona que lo entienda y lo apoye en su camino.
Esta búsqueda no es fácil, especialmente cuando se vive en un mundo donde las relaciones a menudo se reducen a la superficialidad y la fugacidad. La independencia, ese rasgo distintivo de su personalidad, juega un papel fundamental en este contexto. Can siempre ha sido un hombre autosuficiente, acostumbrado a tomar sus propias decisiones y a labrarse su propio camino. Esta independencia no es solo una característica personal, es una filosofía de vida. Él no se siente presionado por las convenciones sociales o las expectativas ajenas. No se deja llevar por la corriente del matrimonio y la paternidad simplemente porque es lo que se espera de un hombre de su edad y estatus. Prefiere seguir su propio ritmo, tomar decisiones conscientes y alineadas con sus valores y prioridades. Esta independencia también se manifiesta en su actitud hacia el futuro. Can no se aferra a un plan rígido o preestablecido. Está abierto a las posibilidades, dispuesto a adaptarse a las circunstancias y a seguir su intuición. No descarta la posibilidad de formar una familia en el futuro, pero tampoco se obsesiona con ello. Confía en que, cuando llegue el momento adecuado, el universo se encargará de poner a las personas correctas en su camino. Ahora, profundicemos aún más en las capas de este análisis. Más allá de los factores personales y profesionales, es importante considerar el contexto cultural en el que Can se ha desarrollado. Aunque ha trascendido las fronteras de Turquía y se ha convertido en un fenómeno global, sus raíces y sus valores siguen siendo profundamente turcos. En la cultura turca, la familia tiene un peso muy importante. El matrimonio y la paternidad se consideran hitos fundamentales en la vida de una persona, y existe una fuerte presión social para conformarse a estos modelos. Sin embargo, también es cierto que la sociedad turca está evolucionando, y que cada vez más personas están optando por caminos alternativos, desafiando las convenciones y priorizando su propia felicidad. La decisión de Can de no formar una familia en este momento puede ser interpretada como una forma de rebeldía, una manera de romper con las expectativas tradicionales y de afirmar su individualidad. No se trata de rechazar la familia en sí misma, sino de cuestionar los roles preestablecidos y de buscar una manera más auténtica de vivir su vida. Por último, es fundamental recordar que la decisión de formar o no una familia es una elección personal, que debe ser respetada y valorada. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni caminos mejores o peores. Cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida, y a tomar las decisiones que considere más adecuadas para su felicidad. Can al tomar esta decisión, no está perjudicando a nadie. Está simplemente siendo fiel a sí mismo, a sus valores y a sus prioridades. Y eso es algo que deberíamos admirar y celebrar. Así que, mis queridos chismosos, después de este análisis exhaustivo, espero que tengan una comprensión más profunda y matizada de la decisión de Can. No se trata de un simple capricho o de una falta de compromiso, sino de una elección consciente y meditada, basada en una compleja interacción de factores personales, profesionales y culturales. La vida de Can es un viaje fascinante lleno de desafíos, oportunidades y sorpresas. Y nosotros, como sus fieles seguidores, tenemos el privilegio de acompañarlo en este camino. Así que sigamos apoyándolo, admirándolo y respetando sus decisiones. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos la oportunidad de celebrar su matrimonio y el nacimiento de sus hijos. Pero por ahora, disfrutemos de su talento, de su carisma y de su espíritu indomable. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.